Ahora les presentamos la foto 2008, la foto 2010 de la población en pobreza en las entidades federativas. Aguascalientes tuvo en 2010 una pobreza de 454,000 personas, Baja California de 1,017,000 personas, Campeche 413,000 personas, Chiapas 3,778,000. La suma de todo ello nos da los 52 millones de personas, o está estrictamente 51,993,000 personas en México, y puedes ver la diferencia en cada entidad federativa entre 2008 y 2010. Las diferencias entre estos dos años explican la gráfica anterior. En Veracruz, por ejemplo, el cambio entre 3,855,000 y 4,455,000 da en general el aumento de 600,000 personas en pobreza en Veracruz, y así la gráfica anterior. Ahora, en materia de pobreza extrema, como ya dijimos, en México la pobreza extrema pasa de 10,6% a 10,4%. En millones de personas se mantiene en 11,7 millones, aunque hay un incremento de 38,000 personas cuando uno lo ve de manera más puntual, desagregando los millones de personas. Y, así como en la gráfica pasada, también hay estados en los que se incrementó la pobreza extrema y estados en los que esta pobreza disminuyó. Los estados en donde más se incrementó la pobreza extrema: el Estado de México con 214,000 personas, Veracruz 183,000 personas, Jalisco 43,000 personas, Yucatán 35,000 personas, Querétaro 32,000 personas. Y los estados en donde más se redujo la pobreza extrema en número de personas entre estos dos años fue Puebla, con 170,000 personas en pobreza extrema menos, Michoacán 98,000 personas menos, Chiapas 72,000 personas en extrema menos, y Guerrero con una reducción de 69,000 personas entre 2008 y 2010 en elementos de pobreza extrema. Recordemos, como lo dijimos al inicio, como el INEGI lo dio a conocer hace unos días, que esta crisis económica impactó de manera importante los ingresos de la población, pero impactó sobre todo a la población urbana. De ahí posiblemente algunas explicaciones de estos cambios de la pobreza en diferentes estados, algunos más urbanos, otros más rurales. En el caso de la foto 2008-2010 de la pobreza, los miles o millones de personas en pobreza extrema, en este caso en Aguascalientes, 43,000 personas en pobreza extrema en 2010, Baja California con 100,000, Baja California Sur 30,000, y la suma de todos ellos nos da la cifra de 11,713 millones de personas, 11,713,000 personas en pobreza en México, con una diferencia de 2008 de 11,675,000 en el año 2008. Ahora quisiera, si me lo permiten, abonar un poco más en entender estos cambios de la pobreza y estos cambios en los componentes de la pobreza entre estos dos años. Por ejemplo, esta gráfica nos ayuda a entender lo siguiente. El aumento de la pobreza en el país fue de 33,2 millones de personas. La población con un ingreso menor a los umbrales de pobreza, que ya dijimos anteriormente, que en promedio son como 1,800 pesos por persona al mes, aumentó en 4,8 millones de personas, pero el hecho de que las carencias se redujeran hizo que cayera la población que tuviera una carencia o más. Eso explica en buena parte por qué en esta ocasión la pobreza se incrementó. Es decir, el efecto del ingreso fue mayor que el efecto de la reducción de las carencias en el país. En el caso de la pobreza extrema podemos tener el mismo ejercicio. En este caso pasó algo, digamos, contrario. También hubo un aumento de la población
con un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo aumentó en 3.5 millones de personas, pero cayó más la población que tenía 3 carencias o más. Es decir, en esta ocasión, el esfuerzo del Estado mexicano, que incluye los estados de la República, los municipios y el gobierno federal, hizo que la población con 3 carencias o más se redujera más en proporción que lo que aumentó la población que lo afectó el ingreso entre 2008 y 2010. Tengo una serie de gráficas que no voy a pasar todas porque aquí estaríamos un buen rato, pero todo esto va a estar público. Quiero mostrarte un ejemplo de lo que hicimos para entender qué cambios hubo en las entidades federativas a partir de los factores o dimensiones de la pobreza. Por ejemplo, empiezo por Aguascalientes, simplemente por orden alfabético. Aguascalientes tuvo un incremento de la pobreza entre 2008 y 2010 de 23,000 personas. ¿Cómo se explica este cambio en Aguascalientes? Bueno, en ese periodo, la población que sufrió reducción del ingreso y que por lo tanto no le alcanzaba para un ingreso mínimo, aumentó en 33,000 personas. Sin embargo, se redujeron las carencias de rezago educativo un poco, de acceso a la salud más, de acceso a la seguridad social aún más, la calidad de la vivienda mejoró, aumentó la carencia de acceso a los servicios básicos y aumentó la carencia de acceso a la alimentación. Para leer esto, del lado, digamos, derecho de ustedes, se incrementa la pobreza o se incrementa la población que no puede alcanzar un ingreso mínimo o aumentan las carencias. Del lado izquierdo se reducen las carencias sociales. Esto explica Aguascalientes y así también tenemos muchos otros, bueno, todos los días. Baja California tuvo un incremento, ya lo vimos, importante de la pobreza, en buena parte explicado porque en ese estado del norte el efecto de una reducción del ingreso fue muy grande y por lo tanto las personas que tienen ahora un ingreso por debajo de un umbral crecieron mucho y además también creció el acceso a la alimentación o la calidad de los espacios de la vivienda o el acceso a la seguridad social. Esas carencias se incrementaron, lo cual nos explica por qué la pobreza en Baja California aumentó en este periodo. Y así, vemos Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua. Insisto, vamos a dejarles a ustedes todo esto. No podríamos, por respeto al tiempo de ustedes, irnos a cada uno de ellos. Esto estará ya público. Lo que le pasó a Michoacán, a Morelos, a Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Y lo mismo tenemos en el caso de la pobreza extrema. En el caso de la pobreza extrema, que son los siguientes, es la misma explicación, pero poniendo la pobreza extrema. En este caso, Aguascalientes tuvo una reducción en número de pobreza extrema de 4,000 personas, que se explica por un aumento importante del acceso a la seguridad social, un aumento importante del acceso a los servicios de salud y un aumento de la cobertura de calidad en la vivienda. Insisto, esas carencias se han reducido de manera importante. En Baja California, nuevamente, la pobreza extrema cae muy poco, pero porque las carencias se incrementaron. Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima. En este caso, insisto, son población en pobreza extrema. Zacatecas, el último Zacatecas, aquí en este caso la pobreza extrema se incrementó la población con problemas de ingreso, se redujeron otras carencias, pero en este caso aumentó la carencia de acceso a los servicios básicos y aumentó la carencia de acceso a la alimentación. Estos son elementos para análisis, seguramente posteriormente todos los factores, de por qué los cambios en la pobreza en diferentes entidades, pobreza en general y pobreza extrema en particular.